Está con nosotros Marcelo Adano, que además de un estupendo brother, bueno, son brothers o no brothers, no hay brothers malos. No hay a medias. Exacto, no es a medias el asunto. Pero que además ha estado con nosotros en varias épocas y siempre hemos disfrutado mucho de su capacidad como charlista, como platicador de historias y bueno, en parte por eso lo invitamos acá, porque además porque tiene un estupendo proyecto que desafortunadamente ha recibido la indiferencia del gobierno, pero no se queja, él siempre ha seguido trabajando. El museo ahora está en el centro de Acapulco, Marcelo. Así es, Arturo. ¿En Nicolás Bravo? Estamos en Nicolás Bravo 67, sí. Cerquita del centro que... Fíjate, ahí conservas las dos identidades, es decir, en el centro de Acapulco, pero en la calle Nicolás Bravo, es decir, sigue siendo un poco Chilpancingo. ¿No? Bueno, sí, para después vivir más de 20 años en Chilpancingo, tú lo sabes bien. ¿No? Pero aparte porque nosotros consideramos que, pues desde el punto de vista de urbano, un museo de naturaleza histórica como nuestro, pues el mejor lugar para estar ahí es precisamente el casco de la ciudad, claro, ¿no? Claro. Eso no quiere decir que tenga necesariamente que estar ahí, estuvimos en muchos otros lados, tú conoces bien nuestra trayectoria edilicia, así es. Pero bueno, estamos ahí ahora precisamente en el centro, en un lugar que curiosamente era, bueno, estamos al borde de lo que era el camino real hacia la Ciudad de México durante toda la época colonial, ¿no? Es más, ahí descubrimos, cerca de ahí hay una pintura del siglo XVIII que ubica un corral de esclavos en Acapulco. Y eso nos puso tras la pista, que tal vez platicaremos un poquito en otra ocasión, sobre el tráfico de esclavos aquí en Acapulco relacionado con la ruta del Galeón de Manila, ¿no? Pero bueno, ahí estamos ahora y con todo gusto pues recibimos a la gente. En fin, y bueno, digo esto de la indiferencia de las autoridades, de los diferentes gobiernos municipales, estatales, federales incluso, porque imagínense un museo naval en Acapulco, se antoja como obligado, por supuesto sería muy atractivo para los turistas, y lo digo como queja mía, no como queja de él, como queja mía porque yo como ciudadano lo quisiera. Pero bueno, por ahí la Armada de México es con quien has tenido una relación más fructífera, digamos, ¿no? Sí, bueno, hemos trabajado proyectos conjuntos, Ajá. como el caso de la construcción de un modelo a escala de un galeón del siglo XVII que hicimos para el Museo Naval México, que está el nuevo museo que está en Veracruz, que hicieron una remodelación impresionante ahí, un modelo grande de 5 metros de eslora y más alto que tú y yo, o sea, de 2 metros de altura. Y estamos muy contentos con eso porque, bueno, tener esa pieza ahí para nosotros significa mucho. Y sí, hemos trabajado con dependencias federales, como el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, trabajado para museos, proyectos de investigación, por ejemplo, el caso para el Instituto Oaxaqueño de las Culturas y el gobierno de Oaxaca, del estado de Oaxaca, que hicimos un trabajo sobre la historia de Huatulco, sí, del puerto de Huatulco en el periodo colonial, para el gobierno de Sinaloa también, en fin, hemos trabajado para diferentes entidades. Y sí es cierto lo que dices aquí, pues no hemos encontrado el eco que hubiéramos querido pues en las autoridades, en los niveles de gobierno, ¿verdad? Pero bueno, aquí seguimos, tenemos 15 años en esto y lo que nos consuela es que, por ejemplo, el Museo Naval de Madrid, es uno de los museos navales más importantes del mundo, pues tardó 40 años en tener su edificio propio, entonces te falta tiempo. Todavía tenemos tiempo nosotros, ¿no? Yo lo invité, bueno, aparte de ser amigos, porque en ese tiempo yo vivía en Costa Azul. Claro. Y bueno, me llamaba la atención que no tenía yo ni idea, no existía Google en ese tiempo, no. Para poder averiguar, pero de quién era Andrés Sufrén, quién era James Cook, quién era Malpica, etcétera, quiénes eran los personajes de las calles de Costa Azul. Todos son marinos, todos fueron marinos. Y sí, de eso Marcelo se pinta solo, porque sabe historias de piratas y de todo lo que sucedió a lo largo de la historia de esta hermosa bahía y sus mares cercanos, ¿no? Sí, bueno, la temática central del museo es precisamente la historia marítima de Acapulco y, bueno, por extensión, obviamente, del Pacífico mexicano. Lo cual no quiere decir que no nos ocupemos, por ejemplo, del Golfo, ¿no? Hicimos un modelo para el Museo de la Bandera de la Goleta Iguala, que participó en todos los episodios con 1822-23 con el fuerte San Juan de Ulúa y todo eso, que bueno, fue el Golfo, pero bueno, ahí fue un encargo.
y tocamos algunos temas, pero el tema medular de nuestra institución, de nuestra organización, es la historia marítima de Acapulco y del Pacífico mexicano. Y necesariamente cuando dice la historia marítima de Acapulco hablas del Pacífico mexicano porque este puerto fue el principal puerto durante la época colonial, pero no solo de la Nueva España, sino prácticamente de toda América. Estamos hablando desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Era el principal puerto. El principal puerto. ¿Por qué era el principal puerto? Pues era por donde se movían los principales volúmenes de comercio y de dinero en plata, por donde circula. Entonces, bueno. Estás hablando de la ruta de la nao de China. Estoy hablando de la ruta Acapulco-Manila, exactamente, de lo que coloquialmente se conoce como Galeón de Manila o nao de China. Que antes yo creía que era un barco, que Sí. era el nombre de un barco. Sí, lo que pasa es que Galeón de Manila es digamos, es la denominación coloquial de la ruta. ¿Por qué? ¿Por qué galeón? Porque bueno, la mayoría de los barcos durante los 250 años que duró la ruta fueron galeones, que venían de Manila, ¿no? Y se hablaba de nao de China porque el mayor volumen de mercancías eran chinos, o sea, la seda y la porcelana que venían de China, pero eso lo traían comerciantes chinos hasta Filipinas y de ahí los barcos de la corona eran lo que los traían para aquí. Y te digo que prueba de que esto es una denominación coloquial porque en Filipinas a la misma ruta se la denominaba el galeón de Acapulco. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esta manera se explica estos nombres que de ninguna manera, o más bien dicho, crean un poco la confusión de que era un solo barco, pero un solo barco durante 250 años dando vueltas entre Acapulco y Manila es un poquito muy difícil, ¿no? Así, muy pero complicado. también otra confusión es que solamente la ruta era importadora, es decir, venían las mercancías de China. Sí, claro, exactamente. La mayor difusión se le ha dado precisamente a las mercancías que venían de allá aquí a lo que hoy es México, a la Nueva España. En parte es comprensible porque muchas de las cosas que venían forman hoy parte de la identidad nacional, la China poblana, por ejemplo, ¿no? O en el caso de Guerrero, las lacas de Olinalá, en el caso de Puebla, la talavera de Puebla, que viene de la cerámica azul china, etcétera, etcétera. Los mangos, en fin, parte de la dieta nacional que tiene platos con fuerte influencia asiática que llega por aquí. Por eso es explicable. Pero lo cierto es que también había un tráfico comercial de la Nueva España hacia Filipinas, del cual se habla muy poco, salvo de La Plata. Claro. Que eso sí, hay estudios muy amplios, muy complejos, acerca de los flujos de plata que salían de la Nueva España e iban a Filipinas, luego iban a dar a Asia, en fin, eso está muy estudiado. Inclusive los flujos de plata que salían de aquí hacia el Perú y del Perú venían hacia aquí, que eso no estaba muy difundido, todo eso era contrabando, pues, porque no había posibilidad de establecer este intercambio. La corona prohibía el intercambio intercolonial, pero de todas maneras se hacía, ¿no? Entonces, precisamente para dar a conocer estas exportaciones novohispanas, que se llamaban productos de la tierra, ¿no? Que salieron por Acapulco hacia Asia, hacia Filipinas y luego a todo el resto sobre todo del este, el sureste de Asia. Estamos preparando una exposición que se llama el Galeón de la Plata. Lo que queremos dar a conocer es estas exportaciones que eran, entre otras cosas, productos que para nuestra identidad son productos también muy importantes, el cacao, Claro. ¿no? La vainilla. El cacao y la vainilla aparecen en los murales de Diego Rivera en el Palacio Nacional. El cacao, bueno, sabemos, era moneda de cambio, ¿no? Prehispánica. La vainilla, una orquídea, la orquídea perdida, perdón, le dice Tim Eckert en un libro espléndido que es la historia de la vainilla de toda la región de Papantla con los totonacos. El tabaco que lo llevan los jesuitas, perdón, los agustinos se lo llevan a Filipinas desde Yucatán. Es decir, el tabaco de toda la zona, bueno, del Caribe y toda la zona de la costa del Golfo de México, mexicana, todo eso salía por aquí, ¿no? Salía también la grana cochinilla, o sea, la grana cochinilla es un tinte que se obtiene de un parásito, de una cochinilla del nopal que se cultivaba en Oaxaca y salían por costales, por costales que nosotros estamos reproduciendo, bueno, ahorita cuento eso, por costales, y lo enviaban a China porque
Los chinos con eso usaban, entre otras cosas, eso para teñir la seda, que después nos vendían. Si eso te recuerda algo, ya sabes, ¿no? Oye, aparte de La Plata, de esta zona nuestra de la hora Guerrero, ¿salía algo o no? Desde entonces ya la producción no se nos daba mucho. En el caso de Guerrero, lo que tenemos muy documentado era el abastecimiento de los barcos. Si, por ejemplo, la carne, el tasajo y la carne seca, el tocino. Y las putas para atender a los marineros. Bueno, eso aparte. Pero esa salía de aquí, sobre todo de toda la zona de las haciendas de la Sabana. Ahí se aprovisionaban los barcos y de la misma manera, por ejemplo, el pan. Principalmente la fabricación de la galleta marinera, que es el pan que se utilizaba en los barcos, que a veces era horneado hasta 2 y 3 veces para quitarle toda humedad, para que durara más. Era un pan muy duro, pues, pero por eso duraba. La mayoría se hacía en Puebla. O sea, los panaderos de Puebla eran los que producían esto, aprovechando los trigales de todo el Valle de Puebla, que ahí se sembraba, y no solo proveían Acapulco, sino proveían San Juan de Ulúa, la flota, la carrera de Indias, o sea, la flota que hacía la carrera entre Cádiz y Sevilla primero, luego Cádiz y después y Veracruz, y los barcos que salían a Manila. Pero cuando no les alcanzaba, porque la demanda era más allá, entonces, y esto nos da un dato muy interesante, ¿dónde crees que se fabricaba el pan que les hacía falta? En un lugar tradicional en Guerrero, precisamente por el pan, o sea, Chilapa. Exactamente. Entonces de ahí, entonces Guerrero, lo que hoy es el estado de Guerrero, que en esa época todavía no existía, está relacionado más con la producción de abastecimientos para los barcos antes que para esto. Se intentó, por ejemplo, en el siglo XVIII, en Tierra Caliente, la corona intentó, no solo en Tierra Caliente, sino que intentó desarrollar el cultivo del cáñamo en la Nueva España, porque que era la fibra por excelencia para toda la jarcia, todas las cuerdas del barco. Y entonces se trajeron inclusive agricultores españoles expertos en esto, para que se fincaran aquí y al mismo tiempo le enseñaran a la gente, a los novohispanos, a los indianos, como decían en aquella época, este cultivo. Lo que pasa es que no aprendió porque aquí estábamos más bien, la gente acostumbrada al cultivo de alto autoconsumo, y el cáñamo solo era para ser consumido por las necesidades de los barcos de la corona. Entonces fracasó esto, pero bueno, ahí surgieron los... Deberíamos de aprender mucho de esta historia, porque ojalá ahora pudiéramos ser proveedores de los hoteles, por ejemplo. Que no lo somos. Así es. Sí. Marcelo, te agradezco mucho tu presencia aquí y por supuesto esta manera que tienes de recordarnos la historia, yo creo que no podemos olvidarla, porque hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, que es donde andamos un poco extraviados, ¿no? Exactamente. Nada más para terminar, bueno, con este tema es que estamos armando una exposición que se va a inaugurar en Taxco el día 13 de mayo. 13 de mayo. Así es, en el Centro Cultural Casa Borda, y un ciclo de conferencias que estamos armando junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, con investigadores, historiadores de la UNAM, de la Metropolitana, de la Ibero, de la Universidad Veracruzana, sobre todo este tema, es decir, el tema de las exportaciones novohispanas vía Acapulco hacia Asia por el galeón de Manila, ¿no? Entonces, pues los invitamos a todos, te voy a mandar la invitación. Después tendrás después de que pase esta muestra ya en Taxco, tendrás aquí algún pedacito. Por supuesto. Claro, la exposición va a estar temporalmente en Taxco y luego viene y se queda como exposición permanente en el Museo Naval. Por supuesto, claro que sí. Marcelo, gracias. No, gracias a ti. Pero antes de que te vayas, yo quisiera preguntarte o que respondieras algunas preguntas que ya forman parte algunas de las preguntas del cuestionario ¿cómo es Pivot? Siempre se me olvida su nombre. Bernard Pivot, que tenía un programa muy famoso en Francia, y siempre le preguntaba los mismos a sus entrevistados, entre otras cosas, les preguntaba, por ejemplo, ¿cuál es tu palabra favorita? Caray. Mar. Ok, claro. ¿La palabra que menos te gusta? Políticos. Si no hubieras... ¿Tú qué estudiaste? Literatura, pero bueno, eres una muestra viva de cómo la vida no solo tiene un llamado, ¿no? Sino que a veces la encuentras después. En tu caso también lo hiciste así, pero si no hubiera sido
literato, ¿qué otra profesión o oficio hubieras escogido? Arquitectura. Arquitecto. A pesar de tu... Iba a hablar de un amigo en común, pero bueno. A pesar de Chucho, te iba a decir. No, al contrario. Por ello, ¿eh? ¿Y cuál profesión o oficio nunca hubieras ejercido? Abogado. Abogado. Creí que ibas a decir político. No. Es que pues, es lo mismo, ¿no? ¿Qué grosería, cuál es tu grosería favorita? La que sea, se vale. ¿Se puede decir? Sí, claro. Chingados. Chingados. Está leve. Si el cielo existe, si Dios también existe, por supuesto, ¿qué te gustaría que dijera San Pedro cuando llegaras a la puerta ¿En qué del sentido? paraíso? ¿Eh? Bienvenido a bordo. Bienvenido a bordo. Sí. Todos a bordo. Gracias, Marcelo. Gracias.